Alejandro Katz, gracias, de verdad, ahora en serio y sin bromas por estar acá con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, como siempre. Recién hablaban, la grieta está muy instalada, cada vez más profunda y en cualquier momento ya arde, ya está ardiendo. El asunto que no llegue a sangrar, pero a ver, está bravo. Lo hablábamos recién. ¿Es genuina o hay un componente de campaña electoral? Bueno, yo creo que hay de las dos cosas. Creo que hay una utilización de la polarización para capturar votos y sobre todo para evitar terceras o cuartas opciones. Quiero decir, los principales contendientes ganan cuando excluyen a los terceros. Y eso es una estrategia política de corto plazo, comprensible, pero... por otro lado, creo que hay gente que la padece verdaderamente. Quiero decir, uno conversa con alguna gente que sufre por la situación actual de los desprotegidos. Y lo digo sin ironía. Quiero decir, está claro. Me parece extraordinario que cosas que no se veían hace 2 años se vean ahora y se vean exacerbadamente ahora. A la vez, hay gente que ve con pánico la posibilidad del retorno de lo anterior. ¿Qué pienso yo sobre esto? Yo creo que hay un muy serio déficit de alternativas políticas y de ideas políticas. Creo que eso no es exclusivo de la Argentina. Quiero decir, hablaban de Trump. Trump es la promesa del regreso al pasado en un futuro que jamás va a cumplir con esa promesa, que es por lo demás la de un pasado inexistente. Es lo mismo que Marine Le Pen, es lo mismo que el Brexit. Podemos hacer un poquitito de desarmar esta idea del pasado imposible. Bueno, porque, o inexistente. Claro, ¿qué es lo que proponen estos populismos nacionalistas reaccionarios que están floreciendo un poco en todos lados? Están prometiendo regreso a la vida de comunidades homogéneas en la cual los excluidos o los marginados aceptaban su subordinación. Un Estados Unidos dominado por la cultura blanca de clase media anglosajona, donde la población afroamericana estaba relegada y no era un problema, donde los latinos no eran una parte importante de la población, donde el trabajo, ¿no? Este mundo de los Estados Unidos industriales, en los que por la mañana a las 6 sonaban las sirenas de las fábricas y una multitud de obreros masculinos, blancos, entraban a producir bienes de los cuales después eran los consumidores, los autos, las heladeras, las lavarropas, donde el futuro era un futuro de prosperidad y de certidumbres, donde el ingreso a un puesto de trabajo era la permanencia de por vida en ese puesto de trabajo. Quiero decir, hay elementos que eran reales y muchos elementos que están muy distorsionados. Pero la promesa es regresar ahí, es regresar a una Francia sin el mundo árabe, a una Gran Bretaña sin el mundo pakistaní, indio, a un mundo sin el terrorismo y sin los conflictos. Pero esta promesa de regreso a un pasado jamás se podrá cumplir, porque ese pasado no fue así y porque es imposible que se repita en el futuro. Ahora, de un lado tenemos esta argumentación, de otro lado tenemos una especie de atonía intelectual. Quiero decir, domingo pasado, elecciones francesas, llegan a la segunda vuelta Marine Le Pen, derecha reaccionaria neofascista, y Macron, un joven de 39 años con una gran trayectoria en la banca Rothschild, no en el pensamiento público y en la gestión política en un país con una tradición de lo público como Francia. Un CEO, diríamos. Claro, y nos alegramos para usar un porque... término que acá parece mala palabra. Y nos alegramos porque él tiene las mayores chances de ganar. La segunda vuelta. Y él mismo dice, el problema es que no tenemos ideas. Porque no tienen ideas. Entonces, el escenario es el del apego a recursos que van a fracasar, a recursos políticos, a instrumental político, a cajas de herramientas que van a fracasar. Quiero decir, el kirchnerismo y sus adláteres ya fracasaron una y otra vez, hacían funcionar la economía con esteroides,
que por supuesto luego cuando se desinflan dejan las peores monstruosidades de... Pero la apelación al capital que hace el gobierno, cuando, y no lo olvidemos, hace 1 año y medio el gobierno asume con Barack Obama, Hollande, que viene a hacer la Matteo corte, Renzi. con Matteo Renzi, todos desaparecidos del mapa político, pero todos con lo que ellos y sus proyectos intelectuales e ideológicos expresaban. Y Macri va a unos Estados Unidos que hoy a la mañana firmó una rebaja de impuestos a las empresas del 35 al 15%, y que les dice, vengan y les garantizo el mercado interno porque no va a haber competencia y no van a pagar impuestos porque los rebajo, y nosotros estamos yendo a buscar capitales para ofrecerle ¿qué al capital? Entonces, ni el capital ni el anabólico. Pero entonces hay que pensar. Y no estamos pensando, el efecto peor de la grieta no es que nos enojemos, es que no nos ocupamos de buscar soluciones, nos afirmamos en posiciones que no van a funcionar y cancelamos todo diálogo posible, toda conversación pública en la que podamos exponer ideas, escuchar argumentos, sostener argumentos y construir imaginativamente un futuro que sea mejor que un presente y que un pasado que no están funcionando bien en nuestro país. Normalmente el que gobierna tiene tiempo de pensar, porque gobernar es, cualquier gobierno, cualquiera, el que le guste a uno o le deje de gustar, trabajan mucho, todo el tiempo, resuelven problemas y por cada uno que resuelven les aparecen 2. Si no pensaron antes, es difícil que piensen durante. Bueno, yo quizás quitaría la interrogación acerca de el que gobierna y lo pondría en términos del Estado. ¿No? Luis Alberto Romero cita muchas veces una definición según la cual el Estado es el lugar en el que la sociedad se piensa a sí misma. No es quien gobierna, es cómo construimos un espacio público en el que podamos interactuar de un modo mutuamente conveniente y no en el que nos abroquelemos en posiciones que no estamos dispuestos a sacrificar, pero no a sacrificar porque queremos ser altruistas, sino porque entendamos que nuestros intereses tienen que interactuar con los de otros, que también son genuinos, y que hay modos diferentes de hacer las cosas de los que hemos convertido en los modos naturales de hacer las cosas, y que no son modos naturales de hacer las cosas, pero hay que generar esos mecanismos. La nuestra no es una sociedad que quiera generar esos mecanismos. Ahora, perdón, mencionaba el fenómeno como un fenómeno generalizado, o la enfermedad como una enfermedad generalizada. También es cierto, tengo la impresión, cuando uno recorre la historia argentina desde su fundación para acá, esos espacios a los cuales usted se refiere son escasos, casi insulares. Muy, muy escasos, es cierto. Creo que hay una crisis de lo político que trasciende la Argentina, una crisis de las ideas políticas, de los programas, de la representación. Creo que Argentina extrema todo eso por su propia historia, por sus propias incapacidades. El gobierno dice que ellos se imaginan a sí mismos como facilitadores, como lo que debe permitir que las fuerzas de la sociedad construyan lo que deben construir. Bueno, en California, donde está Silicon Valley, 3 o 4 de las universidades que más conocimiento producen en el mundo, agricultura, turismo, no hay pobreza. En California el gobierno puede imaginarse como un facilitador. En Argentina, con un 30% de pobreza, sin infraestructuras, con un sistema educativo que no funciona, con un sistema sanitario en quiebra, con un Estado capturado por intereses particulares, con una infiltración de estructuras criminales en la sociedad, como la que estamos viendo, el Estado no puede decir voy a ser un facilitador. Entonces, los mismos problemas de representación, problemas de estructuración de imágenes del futuro, problemas de discurso político, en un contexto tienen una envergadura y en otro contexto tienen otra envergadura. Claro. Allí donde hay que solucionar problemas tan graves, tan urgentes, tan dramáticos como los de Argentina, y digo dramáticos, 30% de la población en la pobreza, es dramático. Absolutamente. Bueno, eso exige mucho más
y permite mucho menos la complacencia, mucho menos decir pasa en todos lados. Ahora, usted decía antes, cuando describía las posturas, ¿no? El anclaje en posturas intransigentes, decía, bueno, ahora hay gente que sufre por los desprotegidos. Ahora, los desprotegidos no son de hace un año y medio. No, por supuesto. Yo tuve una discusión en el sentido hace 2 o 3 días con alguien a quien se le llenaban los ojos de lágrimas, literalmente, cuando hablaba de la pobreza que veía. Y yo le decía, simplemente pensá que el incremento porcentual de la pobreza, que yo no desprecio, no me parece desdeñable, claro, pero ese incremento no es percibible por la observación. Pasar del 28 al 30 no es lo que cambia la percepción. Lo que ocurre es que opera algo que se ha estudiado muy bien, que es lo que llaman los sesgos cognitivos, ¿no? Un sesgo clásico que es el de confirmación. Yo veo la evidencia que ratifica mis creencias y descarto la que las pone en cuestión. Entonces veo pobreza donde no la veía, veo prosperidad donde no la hay, veo aquello que me confirma en lo que creo y descarto. Ahora, hacer un ejercicio sistemático para desarticular esos sesgos es muy complejo. Y lo que conocemos como la grieta, la polarización, el modo de extremar posturas los acentúa. Una sociedad mejor trata de diluirlos y los diluye a través de la interacción, del diálogo, de la comunicación, de la vida en común, en la que nos escuchamos, entendemos que en lo que dice el otro hay algo de verdad, que en el sufrimiento o en las expectativas hay una razón que debe ser considerada. Las ideas no son todas malas o todas buenas. Una sociedad que extrema es una sociedad que no es capaz de reconocer eso y entonces reafirma a cada uno en creencias que están equivocadas, porque todas las creencias están equivocadas. No hay, el mundo es muy complejo, no acepta explicaciones simples. No acepta, no podemos dar explicaciones sobreideologizadas para entender realidades tan complejas como las que nos toca vivir. Lo que uno prevé o ve hacia adelante, y el hacia adelante puede ser los próximos 6 meses, o sea, hasta el momento electoral, que faltan hoy 6 meses más o menos, es que esto va a profundizarse porque es herramienta y es negocio político, suponen los dos extremos. Así es. Te puedo mover. Será para uno sí, para el otro no. O para ninguno de los dos. O para ninguno de los dos. Puede aparecer alguien que apele a otras cosas, quizás, ¿no? Parecería que pero, bueno, la estrategia consiste en polarizar, en excluir a terceros. Ahora, mi problema no es si Massa no tiene lugar en las preferencias electorales. El problema que tenemos no es... El problema que tenemos es que al extremar las posiciones desaparecen otras palabras. Quiero decir, hay otra gente en la política que tiene cosas inteligentes para decir, que representa sectores de la sociedad que no se identifican con las posturas polares, que estamos empobreciendo la vida cívica argentina. Empobreciendo quiere decir, necesitamos una vida plural. Una de las virtudes que uno atribuía al cambio de gobierno es que en la renovación aparece la pluralidad, la diversidad. No podemos resignar esa virtud que habíamos atribuido a la democracia. La democracia no es fundamentalmente un método de elección de gobernantes. La democracia es fundamentalmente un modo de vida. Y la polarización reduce, angosta la democracia. El modo de vida tiene que ver con cómo construimos espacios comunes, con cómo construimos bienes comunes y cómo intercambiamos ideas diferentes. En la polarización eso desaparece. Ahora, quizás usted lo que decía tiene que ver con que somos una comunidad con muchas dificultades de aprendizaje y con la sensación de que en 30 y largos años de democracias aprendimos que la democracia es ir a votar. Sí. Y no mucho más que eso. Bueno, nuestra democracia le debe mucho a nuestra sociedad y nuestra sociedad le debe mucho a la democracia. Quiero decir, una democracia convertida en... hay cosas que son curiosas. Cuando reaparece la democracia en la política occidental, hay muchas discusiones teóricas y entre ellas
las de los métodos de selección de gobernantes. Y hay fuertes discusiones en las cuales algunos de los políticos y teóricos más activos propician que la selección sea como en Grecia, por lotería. No por elección, sufragio, un mecanismo que además era un mecanismo elitista cuando se impuso, porque no era universal y demoró muchas décadas en volverse universal. Es que el método de selección de gobernantes es un método entre otros. Lo que nos importa de la democracia es otra cosa, es cómo vivimos juntos, no cómo elegimos al presidente. Es más importante decidir cómo vivimos juntos y eso lo estamos haciendo mal. Estamos polarizando la sociedad no solo entre alternativas partidarias, estamos polarizándola entre escuelas públicas y escuelas privadas, entre salud pública y salud privada, entre seguridad pública y seguridad privada, entre pobres y pudientes, estamos polarizando muchas cosas. Estamos empobreciendo nuestra vida común y estamos destruyendo futuro, no estamos solamente, y destruyendo futuro en un sentido simbólico y figurado, pero también literal. El chiquito que están haciendo hoy en un asentamiento precario del Gran Buenos Aires es un chiquito que no tiene futuro ninguno. Cuando decimos destruimos futuro, decimos algo con nombre y apellido, no estamos hablando en abstracto y nos cuesta entender eso. Gracias. Muy amable. No, al contrario. Muy amable. Al contrario. Venimos en un ratito, seguimos en Código.